Buenos días a todos. Ya esto soy el que lo separa del almuerzo, con lo cual tengo un rol bastante importante, digamos, terminar rápido sería el objetivo. Le agradezco a la gente de CLAS el haberme invitado a disertar, así que bueno, vamos a tratar de en 15 minutos dar algunos parámetros básicos de suplementación estratégica que, como se darán cuenta, es un mundo de cosas, con lo cual solamente vamos a poder explicar algunos conceptos. Un poco todas las charlas vienen alineadas en el mismo sentido, es decir, tenemos que tratar de trabajar para una ganadería que sea predecible, salir de una ganadería empírica donde el éxito depende de la habilidad de cada uno, a una ganadería donde a partir de datos, esa información y la experiencia de cada uno de nosotros pueda ser extrapolable a otros y de esa manera mejorar los planteos ganaderos. Para cualquier suplementación, nosotros tenemos que manejar algunos factores. Eso puede ser la foto de cualquier campo de ustedes. Tenemos determinada cantidad de animales, tenemos la infraestructura, tenemos el suplemento, que tenemos que definir qué tipo de suplemento, qué nivel, o mejor dicho, qué cantidad tenemos que dar de cada uno de esos, y tenemos la mecánica de la implementación. En general, cuando uno habla de suplementación o va a un campo a hablar de suplementación, la parada las organizamos en las ensenadas, ¿sí? Pero nos estamos descuidando el primer factor que debemos conocer, que es el manejo de la base forrajera. Si no sabemos cuánto pasto tener, de eso mis antecesores hablaron bastante claro y muy bien, si no sabemos cuánto pasto hay y qué calidad tiene ese forraje, muy difícil podemos, digamos, definir con qué suplementar y a qué nivel. Con respecto a los animales, algo muy simple que siempre muestro, pero digamos no pierde vigencia a mi criterio, es esa tabla. En esa tabla que tenemos para distintos pesos vivos, ¿sí? Desde terneros de 100 kilos hasta casi 450 kilos, y para distintas ganancias de peso, ¿sí? Desde mantenimiento hasta ganancias de aproximadamente 1 kilo y algo. Lo que tenemos en el medio es el consumo de materia seca. Si nosotros nos focalizamos en una de las categorías por ahí más exigentes de los planteos de ciclo completo, que son los que más predominan en nuestra área de influencia, en un ternero que lo destetamos con 180 kilos y lo vamos a terminar en la etapa pastoril con más o menos 380, 400 kilos para después entrar en un corral de terminación, el peso promedio está más o menos en 300 kilos. Esta tabla lo que nos dice es que para un novillo de 300 kilos, ¿sí? Que lo tenemos ahí, de 300 kilos, y para una ganancia que para una invernada corta no debería estar por debajo del medio kilo, ¿cuánto da? X, dijo uno. Da más o menos 6 kilos de materia seca por animal por día, ¿sí? Esa es la clave de cualquier planteo ganadero de nuestra zona para que la invernada sea realmente eficiente. Nosotros tenemos que garantizar de punta a punta un consumo de 6 kilos de materia seca por animal por día. ¿De qué? De pasto, cuando alcanza, y si no es de pasto más suplemento. Pero tenemos que saber ese número. Muchas veces nosotros sabemos lo que le damos en el comedero al animal, pero no sabemos cuánto levantan del pasto. Entonces ahí la suplementación, la respuesta a la suplementación se vuelve errática. Con respecto a los forrajes, bueno, acá lo ven, esto digamos ya está iniciándose un planteo ganadero donde vamos a tener situaciones de bajo, de alto, situaciones intermedias, donde la idea es tener un planteo de ciclo completo para también a que actúe como demostrador de técnicas y de uso de insumos de manera también estratégica. Lo que vemos es que los recursos forrajeros tenemos grandes variaciones, pero si lo tuviéramos que dividir en dos categorías, podríamos decir recursos forrajeros tenemos de mala calidad, que son aquellos que tienen menos del 12% de proteína bruta y además un alto contenido de fibra, más del 55%, y por el otro lado tenemos recursos de mejor calidad, como son las pasturas base alfalfa, comidas en el estado que nos dijo Ignacio, o verdeos de invierno, donde la calidad en general es de más del 12% de proteína bruta, tienen menos fibra detergente neutra, que es la pared celular, que es lo que le da la estructura a las plantas, ¿sí? Y tienen más del 60% de digestibilidad, que es lo que aprovecha el animal de ese forraje, ¿sí? Tenemos en función a la energía, ¿sí? Que es lo que tienen arriba, la energía, no importa las unidades, a medida que el número es mayor, es un alimento más energético, ¿sí? Y en base a la proteína, que es lo que tienen ahí, digamos, en la columna de la izquierda, tenemos distintos alimentos.
Ahora, lo más común en los planteos productivos es que no recurramos a alimentos externos, en algunas situaciones como es en el feedlot sí, pero en planteos de recría por ahí lo más frecuente es este tipo de alimentos, ¿sí? Donde acá arriba tenemos las categorías, son las barras, vacas en gestación, novillos, novillitos, terneros, y las calidades relativas de distintos recursos forrajeros. Lo que vemos es que los granos, verdeos de invierno, alfalfas, tiernas, tienen excelente calidad desde el punto de vista tanto energético como proteico. A medida que la reserva pierde calidad, las pasturas se parecen más a pastizales naturales y los recursos o las reservas pierden calidad. Nos vamos a alimentos que tienen cada vez más restricciones con respecto a la categoría para la cual deberían ser suministrados. Esto lo vamos a ver con este gráfico, donde tenemos agrupado los granos, los silajes, los senos, ¿sí? En función a la digestibilidad, que yo les dije que es una medida de calidad, ¿sí? Cuanto mayor digestibilidad tiene el alimento, más lo aprovecha el animal. Y en el rectángulo blanco a la izquierda de ustedes, ven la ganancia de peso probable de obtener con esos recursos. Lo que tenemos que remarcar en esto son dos cosas. Primero, que a medida que vamos más a la derecha, estamos hablando de alimentos que son más energéticos, con lo cual es posible utilizarlo en todas las categorías y su cantidad va a depender del requerimiento de ese animal. A medida que nos vamos hacia la izquierda, tenemos alimentos que tienen menor calidad, como son las reservas. Lo importante es, además del contenido energético de esos alimentos, es el largo de la barra. ¿Qué nos indica el largo de la barra? Si todos nosotros suplementamos con granos de maíz, seguramente las respuestas van a ser similares porque los granos de maíz no tienen grandes diferencias en cuanto a su composición. En cambio, cuando entramos en el tema reservas, como ustedes ven ahí, las barras son grandes. Quiere decir que cuando hablamos de henos o silajes, tenemos que ahondar un poco más en de qué estamos hablando, porque si no le estamos dando el mismo nombre a alimentos que nutricionalmente se comportan completamente diferentes. Con respecto a los granos, hay varias cosas para hablar, pero generalmente lo que todo el mundo, pregunta es el tema del procesado. En general, siempre que procesemos el grano, en el caso de maíz, en el grano de sorgo siempre hay que procesarlo, pero en el caso del grano de maíz es conveniente procesarlo, siempre se logra una mejora, y en algunas categorías, como pueden ser terneros de menos de 270 kilos o en novillos en terminación, cuando el grano representa más del 80% de la dieta, en esas condiciones la brecha entre el grano procesado y el grano entero es mínima. Entonces en esas situaciones no sería tan malo, dar grano entero. Con respecto a las reservas, tenemos dos grandes rubros, henos y silajes. Ustedes ven ahí características promedio, un heno tiene mucha materia seca con respecto a un silaje. La digestibilidad en general, haciéndola con tecnología media, uno obtiene mejor calidad con un buen silaje que con un heno, pero cuando entramos adentro de cada uno de esos rubros, ahí tenemos distintos henos, ¿sí? Donde vemos que el heno de alfalfa bien hecho, se caracteriza por tener una calidad superior a henos de otras especies, como puede ser el sorgo, la avena, la moa o un heno de buena pastura. En el tema silajes ocurre exactamente lo mismo, es decir, ahí tenemos distintos silajes, donde vemos, las características que puede tener cada uno. Esto es lo importante, no sé si alcanzan a ver, pero estos son datos del laboratorio de INTA de Balcarce, es decir, si alguno de ustedes alguna vez mandó alguna muestra a Balcarce, su resultado está acá, ¿sí? Esto es un compendio de todas las muestras que viene analizando INTA de Balcarce. ¿Qué es lo que vemos? Que en términos generales, si analizamos la tercera columna donde dice promedio, por ejemplo, analicemos la digestibilidad, que es este rubro de acá. Digestibilidad, ¿sí? Bueno, en promedio, los silajes andan en un 60%, lo cual no es malo, pero fíjense el rango de variación que es lo que ustedes tienen acá. Puede oscilar entre un 35% a un 70%. Es decir, cualquiera pareja de acá que esté sentada una al lado del otro y uno tiene un silaje de 35% y el otro uno de 70%, si toma una recomendación sobre uso de silaje seguramente no van a obtener la misma respuesta, ¿sí? El de 35% es más parecido a una escoba con las restricciones que eso tiene y el otro es
un alimento que no digo que se parece a un grano, pero está bastante parecido a un rol que podría cumplir un grano, digamos, en una suplementación sobre un verdeo o sobre una pastura. Esto es lo mismo, donde acá están agrupados en función a la calidad de la reserva, ¿sí? Calidad de la reserva, el consumo que podrían tener de cada una de esas reservas, que es la barra verde, y arriba la ganancia de peso que uno podría esperar. Es decir, a medida que mejora la calidad, si partimos de una calidad mala de una reserva, hay restricciones en el consumo, es decir, de un fardo de mala calidad, el animal no puede comer todo lo que necesita para tener una alta ganancia, entonces tiene una restricción física en el consumo. A medida que le mejoramos la calidad a esa reserva, el animal puede consumir más y la ganancia entonces mejora, hasta que llega un punto de calidad donde la reserva es de tan buena calidad que el animal podría comer menos, pero mantener o aún aumentar la ganancia de peso. Con el caso de reservas, yo siempre muestro este ejemplo que es una diapositiva de los efectos. Es decir, cuando uno suplementa, en los libros de nutrición viejos se hablan de varios efectos. Es decir, si el animal está restringido y uno lo suplementa, incorpora el suplemento, con lo cual se dice que es un efecto de adición. Si el animal al que suplementamos está consumiendo un forraje de buena calidad y nosotros le damos un grano, sustituye. Está el efecto combinado, que una parte adiciona y otra sustituye, pero con las reservas de mala calidad lo que puede ocurrir es lo que ustedes ven acá. Acá lo que tenemos es animales que acceden a un pastoreo de buena calidad de centeno, donde le vamos restringiendo las horas de acceso al centeno, pero esos animales, ¿sí?, tienen acceso a un silaje de sorgo, ¿sí?, de muy mala calidad. Entonces, son animales que si ellos pudieran elegir comer ese sorgo, no lo comen, pero como nosotros les restringimos las horas de acceso al centeno, el animal lo consume. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a medida que le restringimos el centeno, ¿sí?, la ganancia de peso tiende a disminuir. Es una situación muy común que venía ocurriendo, ahora por ahí no se la ve tanto, con el tema de los encierres nocturnos en verdeo con acceso ilimitado a rollo. Es decir, el animal al otro día cuando sale a pastorear sale con el rumen lleno, con un rollo que no tiene una calidad adecuada. Ese rollo tiene generalmente una pobre y lenta digestión y eso hace que cuando uno lo saque a pastorear el verdeo no pueda levantar la cantidad de verdeo adecuada. Entonces, esa baja ganancia de peso, que muchas veces se le atribuye al otoño, es explicada más por la mala calidad de la reserva que por un problema de desbalance en la calidad del verdeo. Cuando nosotros ofrecemos, en este caso, el verdeo a voluntad, ¿sí?, digamos cuando la calidad no es limitante y suplementamos ¿con qué? Con grano de maíz, ¿sí?, al medio o al 1% del peso vivo. Suplementamos con grano de sorgo también o al medio o al 1% del peso vivo, con grano de trigo, con un balanceado con maíz más un concentrado proteico, que es el anteúltimo renglón, o el último, que es con un balanceado proteico. Como el verdeo no es limitante y el verdeo es de buena calidad, no hemos medido en ninguno de esos años donde hicimos la prueba mejoras en la ganancia de peso con respecto al testigo, que eran animales que consumían exclusivamente una dieta pastoril, ¿sí? Entonces, cuando nosotros suplementamos sobre recursos de buena calidad, si la cantidad no es limitante, no esperemos mejoras significativas en la ganancia de peso. Sí, lo que va a ocurrir es que el animal va a sustituir ese forraje de buena calidad, ¿sí?, por el recurso, y eso nos permitiría aumentar la carga. Ahora es fundamental saberlo eso para realmente aumentar la carga. Si no aumentamos la carga, no lo vamos a lograr. En pasturas es lo mismo, con baja asignación, con asignaciones intermedias, medias y altas. Con la suplementación no logramos ninguna mejora en la ganancia de peso. Y esto es lo que yo les explico. Acá tenemos suplementaciones crecientes, ¿sí?, suplementaciones crecientes. Al lado tenemos las ganancias de peso, cómo tienden a aumentar. Y qué pasa si no aumentamos la carga o si aumentamos la carga, ¿sí? ¿Qué pasa con la eficiencia de conversión? Si no aumentamos la carga, las eficiencias de conversión son muy malas. Y muchas veces la práctica de suplementación arroja resultados negativos a pesar de estar en épocas con el maíz barato, ¿sí? Entonces, estar atento a acompañar el uso del suplemento con el manejo del pasto. Esto es lo que ocurre, es decir, lo que tienen en verde es la curva de producción de pasto y en lo rojo es la suplementación que generalmente nosotros la damos de manera fija, con lo cual en algunos momentos acertamos
que falta pasto, pero en otros momentos no. Entonces por eso la suplementación sigue estando de manera aleatoria. La cuenta que deberíamos hacer es, si nosotros asignamos un 3% del peso vivo, nosotros sabemos que un novillo de 400 kilos, le asignamos el 3%, consume 12 kilos de materia seca. Sabiendo el pasto por alguno de los métodos que comentaron los chicos, podemos saber de cuál debería ser el tamaño de la franja, o si uno tiene parcela fija, cuántos días debería durar esa franja. Pero tenemos que tener alguna medida de la disponibilidad forrajera. Cuando suplementamos, que es lo que yo les decía, ¿sí? Si suplementamos al 1% del peso vivo, como ocurre sustitución, si nosotros le damos un 1% del maíz, el animal no deja de comer un 1% de suplemento, deja de consumir un 70% de eso. Entonces, en vez de 12 kilos, ese animal va a consumir 9 kilos 200. ¿Sí? De esta manera la suplementación realmente da resultados que son predecibles. Cuando lo hacemos al voleo o sin un control de la oferta forrajera, estamos en problemas. Este sería un esquema que nosotros promocionamos, es decir, lo que está en verde es el ajuste de carga sin el uso de suplementos en una primera vuelta del verdeo. A partir de la segunda vuelta del verdeo mantenemos la carga fija y agregamos la cantidad de silo necesario para poder soportar carga. De esta manera no hay diferencias en ganancia de peso, en carga prácticamente la duplicamos y en producción de carne lo mismo. Nosotros probamos en algún momento el uso de modelos, son modelos teóricos, donde a partir de los datos de humedad, de radiación y de temperatura, que es información que está disponible, hay modelos que pueden predecir cuánto pasto se produce. Ahí tienen el ajuste, digamos, el círculo es el valor que estimó el modelo, el valor real por corte, y la línea negra es lo que estima el modelo. En base a eso hicimos un ensayo con algún resultado promisorio, pero bueno, en la próxima experiencia forrajera o experiencia ganadera vamos a comentar algún resultado. Así que les agradezco a todos. Y bueno, no sé si hay preguntas o seguimos con el programa.